luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, estimados televidentes y todos los que nos ven semana a semana a su programa La Luz de la Verdad. Estamos nuevamente reunidos para poder hablar de la palabra de Dios. Espero que puedan haber tenido una buena semana dentro de todas las cosas que ya comienza marzo, comienza la vuelta a clase, comienza la rutina del trabajo, en fin, siempre hay nuevos desafíos que enfrentar año a año. Y espero que el mensaje de la palabra y todo lo que podamos conversar hoy día sea un refrigerio para ustedes también. Desde Santiago voy a invitar, desde la región metropolitana, voy a invitar a nuestro pastor que nos acompaña en estos momentos para que pueda saludar a todos. Pastor, que Dios lo bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados hermanos. Y bueno, una semana más que volvemos a encontrarnos, gracias a Dios por eso. Y bueno, el propósito siempre nuestro es aportar algo a sus vidas espirituales, como es su espíritu, y también en algún momento dado podamos recibir de ustedes alguna comunicación que nos diga, bueno, están equivocados, o esta es la verdad y debemos seguirla. Entonces, dormimos cada semana, cada día de la semana con esa esperanza de recibir la voz de ustedes, porque por eso estamos acá haciendo, ¿no es cierto?, eco de lo que enseña la Sagrada Escritura. Enseñar la verdad, enseñar la palabra de Dios tal como la tenemos escrita, aunque a veces es un poco difícil, ¿no es cierto?, porque es tan diferente lo que por gracia de Dios hemos aprendido a lo que se está enseñando en todas partes. Pero son los tiempos y esperamos que este encuentro sea también útil para su vida. El Dios de paz los bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, esa es nuestra página web, ahí puede encontrar todo el material, toda la doctrina, si quiere, como lo decía anteriormente nuestro pastor, alguna consulta, están los teléfonos ministeriales, está el correo electrónico, está todo ahí, iglesiasiglo21@gmail.com, nos puede escribir para poder también seguir conversando o poder también hacerle una visita. Y si quiere ir al lugar de adoración todos los sábados, desde las 11 de la mañana, tanto en Balmaceda 17 San Rosendo y en Yungay 036 Región Metropolitana El Monte. Ahí pueden estar y ahí podemos compartir un momento de conversación y también de agrado frente a todas las cosas que vienen de Dios, por supuesto. Bien, antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad.
Estimados hermanos, ya como lo introdujo nuestro hermano, estamos ya en el momento de conversar la palabra de Dios. Cuando está terminando la segunda semana del mes de marzo, no podemos dejar de pasar por alto varias particularidades de estos días en que ya comenzando el otoño terminan las vacaciones para diferentes grupos sociales de nuestro país. Tal como lo dijo nuestro hermano, comienza la temporada escolar, llegan los gastos propios del momento, de la misma manera que debemos comenzar a prepararnos para los malos días que ya están avisando los cambios de clima que vendrán más tarde, ¿no? Bien, para que esta visión no sea tan negativista, no olvidemos que generalmente en este mes de marzo cae para todo el cristianismo mundial la conmemoración de la Semana Santa, cada año. Sin embargo, esta situación de carácter religioso nos trae una pregunta, tal vez un tanto irreverente, pero que necesariamente requiere de nosotros una respuesta clara y veraz. La pregunta en cuestión es, ¿cuál es el origen de la Semana Santa? Una pregunta importante, ¿no? La respuesta, por cierto, debe dejarnos algo a considerar frente a la necesidad de mantener una sana y verdadera relación con Dios. La fecha de la Semana Santa, como todos ustedes lo sabrán, se estableció en el primer concilio de Nicea en el año 325. En él se estableció la Pascua de Resurrección, había de ser celebrada cumpliendo unas normas determinadas por la dirección del concilio. En este caso, la Pascua debía celebrarse siempre en un día domingo. La administración de este concilio, como todos lo sabemos, ¿no es cierto?, además del Papa Silvestre, primero me parece, la gran cabeza era, sin lugar a duda, Constantino, el Grande, ¿no? En ese mismo momento, ¿no es cierto?, en esas mismas condiciones históricas, se aconseja que la Semana Santa debe ser un periodo de reflexión, de recogimiento espiritual y gratitud a Dios. Cada uno de los apóstoles relata su propia historia de esta vivencia a través de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tres de los acontecimientos más importantes para el cristianismo. En Chile, el día 22 de febrero, ¿cuánto tiempo atrás, no?, la comunidad católica dio inicio a la Cuaresma con la celebración con el miércoles de ceniza. Con ello se marca el inicio de la preparación espiritual de 40 días para recibir la Semana Santa. En Nicea se fijó la celebración de Pascua el primer domingo, después del primer plenilunio de la primavera, siguiendo la práctica habitual en la Iglesia de Roma y en muchas otras a través del mundo entero. También se trataron algunas cuestiones disciplinarias de mayor importancia relativas al funcionamiento de la Iglesia interna. Pero el punto principal de la conversación, ¿no es cierto?, fue ordenar el calendario litúrgico, donde la Pascua es la primera celebración grande de las celebraciones anuales. Y como ustedes lo ven, ¿no es cierto?, en el momento de las decisiones del magisterio que estaba dirigiendo este concilio, no se tomó en cuenta la Sagrada Escritura. En Nicea, ya como lo dijimos, se fijó la celebración de la Pascua en el primer domingo después del primer plenilunio de primavera, siguiendo la práctica habitual en la Iglesia de Roma y en muchas otras iglesias del mundo.
También se trataron cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la funcionalidad del ministerio en los días de la Iglesia. Estas declaraciones obtenidas del texto histórico del Concilio de Nicea dejan de ver que para el impío emperador Constantino y el Papa Silvestre I y los 300 obispos católicos romanos que participaron de este evento, los términos declarados en la Sagrada Escritura no tuvieron mayor injerencia en ninguna de las consideraciones ni los acuerdos de este famoso concilio. Ahora bien, como nosotros sabemos, el origen de la Pascua se encuentra en la Sagrada Escritura. Esto hay que aclararlo porque lo que de fondo la Iglesia Católica hace en la Semana Santa es recordar este mismo momento. El momento de la muerte, de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, tal como lo dijimos, como nosotros sabemos, el origen de la Pascua se encuentra en la Sagrada Escritura, en el relato de la historia del nacimiento a la vida de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob como la nación de Israel. En la noche del 15 de Aviv, el primer mes del año bíblico, en el año 2477, cuando Dios los sacó del cautiverio egipcio para llevarlos a la tierra prometida de Canaán, bajo las estrictas órdenes que podemos leer en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que debemos recordarlo en sus partes. Dice la palabra: y habló Jehová Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será para vosotros el primero de los meses del año. Aquí ya hay un punto importante, ¿no es cierto? El primero de los meses del año es el mes de Aviv. Es cierto que esto corresponde aproximadamente a nuestro marzo-abril de nuestro calendario gregoriano, con el cual se fijan las citaciones religiosas en la Iglesia Católica. Este mes, dice, os será principio de los meses. El mes de Aviv será para vosotros el primero de los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en los días de aquel mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia, más si la familia fuera pequeña y que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dindel de las casas en que se ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que hubiere quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego y habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré a la tierra de Egipto. El versículo 14 es notorio en esto. ¿Por qué razón? Porque aquí en todo este trato que hemos leído del libro del Éxodo, ¿no es cierto?, se explica la forma de la fiesta de la Pascua. Se explica el calendario, el día calendario, el mes calendario que debe hacerse. Y finalmente, cuando termina, digamos, el mandato de ley, en el versículo 14 del capítulo 12 del libro del Éxodo dice: este día os ha de ser en memoria. O sea, ese día se debe celebrar. ¿Cuál día? El día en que Dios sacó de la
de ser la esclavitud, ¿no?, que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Ese día es un día memorable. Ese día va a ser en memoria, dice, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esto me parece a mí que la gente no lo consideró. Que no lo consideró, bueno, no podemos pedirle a ese dirigente humano, carnal, que está dirigiendo, ¿no es cierto?, Roma, que él pudiera saber estas cosas, porque él era un impío a todo dar. Entonces, no debe, pero indudablemente que las personas que participaron con él, las personas cristianas que se decían católicos, apostólicos, romanos, debían conocer esto, pero no se acordaron de que esto es un estatuto perpetuo, es decir, es para toda la historia de la vida de la humanidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, aquí la orden de Dios se pasó por encima, ¿no es cierto?, en el concilio, y en el concilio de Nicea, y inmediatamente, ¿no es cierto?, dejó de cumplirse el propósito de Dios. Se quebrantó humanamente el propósito de Dios, ¿no es cierto?, por un dirigente público que era impío, exacerbadamente impío, y la iglesia que deseaba llegar a grandeza, ¿no es cierto?, no intentó bajo ningún punto de vista mantener lo que era la palabra de Dios. Entonces, esto es importante. Bueno, de acuerdo con este mandato que leímos, podemos leer en el versículo 14 de Éxodo capítulo 12, ya lo hicimos, pero ahí ahora recordemos que Jesús, con 33 años cumplidos, estaba con su discípulo ese día en el aposento alto, según indica Lucas capítulo 22, versos 11 al 13, dice. Estaba en el aposento alto, preparado para comer la Pascua, que conmemoraría un nuevo año de liberación de la iglesia del desierto, es decir, del pueblo de Israel, liberto del cautiverio de Egipto. Así comenzó este tiempo de conmemoración, ¿no es cierto? Sin embargo, como dice la palabra de Dios, que las cosas que antes fueron escritas son para nuestra enseñanza, ese cordero que se sacrificó para sacar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel del cautiverio, representaba a nuestro Señor Jesús, que en un momento dado tenía que sacar a la iglesia del nuevo pacto, que estaba inmersa en el mundo sin tener idea del conocimiento y de la grandeza de Dios. Estamos cautivos de Satanás. Ahora bien, teniendo presente que el sacrificio del Cordero representaba el sacrificio de Cristo en la cruz por su iglesia cautiva de Satanás en el mundo, y precisamente esta iba a ser la oportunidad, cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto, que todo lo establecido por Dios en su ley, como una ordenanza de carácter perpetuo, se iba a cumplir, iba a perpetuar para las nuevas generaciones, ciertamente con nuevas formas y propósitos, porque ahora lo que iba a venir tras la muerte del Señor Jesucristo no era la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino era que siendo Jesús el Cordero derramó su sangre, y esta fiesta iba a conmemorar ese momento, cuando con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia dejó de estar cautiva en el mundo y debió empezarse a formar hasta nuestros días, ¿no es cierto? Bien, leamos el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, y del 23 al 29, que dice lo siguiente: pues yo recibí del Señor, explica el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor conmemoráis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué diferencia tan grande existe y cómo la gente no puede entenderlo? Uno aquí tiene que darse cuenta del poder de Satanás, del poder del engaño, que estamos frente a una situación puntual, clarísima, que en algún momento de nuestras vidas y en algún momento de la vida de todas las personas que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo, se tiene que poner inmediatamente a pensar lo que dice la palabra del Señor. Que tenemos entonces que darnos cuenta que tenemos dos formas de conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La fecha más importante de todas las comunidades cristianas del mundo, declarada en la Sagrada Escritura, conocida su historicidad a través de todos los siglos. La Pascua del 14 de abril del primer mes bíblico de la Sagrada Escritura. Según el calendario bíblico, le corresponde celebrarla el día 14 de abril, en el primer mes del año, en conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de ignorancia de la humanidad. La fecha de la Semana Santa, instituida por el Imperio Romano y la Iglesia Católica Romana desde el año 325, establece que, veamos esto, el primer domingo de la primera luna nueva, o sea, luna llena, vale decir, después de la mitad del mes, después del equinoccio de primavera allá en el hemisferio norte, se iba a comer la Pascua, pero no una Pascua que iba a recordar, ¿no es cierto?, la muerte del Señor Jesucristo, sino iba a conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos dos ideas. Una que dice la Biblia, que la enseñó la Biblia, y la otra que le impuso el Imperio Romano y la Iglesia Católica. Naturalmente, en algún momento de nuestra vida, de la misma forma que Dios a través de Moisés le tocó hablar la verdad a la nación de Israel, de pronto, por medio de la Sagrada Escritura, como en aquella ocasión, Él pone el bien y el mal delante de nosotros, que con temor y reverencia debemos saber elegir, ¿no? Tal como lo dijo un día, ¿no es cierto? Aquí que yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, ¿no es cierto? Y ellos, Israel, tenía que tener. Finalmente, Josué deja sobre nuestros hombros la responsabilidad de investigar hasta llegar a la verdad. Y cuando esto acontezca, nos aconseja en su libro, en el capítulo 24, del versículo 14 al 16, lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien queréis servir. Entonces, esta es una posición importante. Israel estaba bajo la orden de Josué y se estaban rebelando contra las cosas que él había impuesto, inspirado del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes no quieren hacer las cosas como Jehová tiene determinado, elegid vosotros a quién queréis servir, ¿no es cierto? Porque lo que ordenó Jehová está establecido en la Sagrada Escritura, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender con mucha claridad, ¿no es cierto? No pretende Dios en su misericordia obligarnos a la obediencia, pero sus enseñanzas son claras respecto a que el pecado es una transgresión que nos llevará a la muerte. El apóstol Pablo, que entendía bien nuestra condición, escribió para los romanos gentiles, igual que nosotros, en su carta, en el capítulo 6 del libro de Romanos, desde el versículo 12 al 16, lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado por instrumentos de iniquidad, o sea, para servir en cosas que no son correctas en la Sagrada Escritura. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque
el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que a qué nos prestáis vosotros mismos para obedecerle? ¿Sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Ese es un verso medular, ¿no es cierto?, para entender la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios, lo primero que tenemos que poner delante de nosotros: ¿quién ordenó lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Quién ordenó, ¿no es cierto?, el día 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Lo primero. Si lo ordena la Sagrada Escritura, estamos haciendo algo correcto. Si no, no estamos obedeciendo a Dios para justicia. ¿A quién estamos obedeciendo? Cuando observamos el día domingo para activar nuestra vida religiosa y no el día sábado, como dice la Biblia, ¿a quién estamos sirviendo? Porque es claro, ¿no sabéis que a quién os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? Sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Hoy hemos puesto delante de vosotros, a través de esta lectura, dos formas de adoración que están inmersas en el cristianismo actual. ¿Cuál es la que usted está obedeciendo? Seguiremos orando, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas, para que el conocimiento de la verdad nos permita, al final de nuestras vidas, o al final de esta era, ser reconocidos por nuestro Dios en su reino como sus hijos. Pero antes de eso, no nos olvidemos el devastador destino de la humanidad en este tiempo del fin, que ya nos tiene hartos con sus muestras, que es apenas el principio de dolores. No nos olvidemos de esto, porque esto se va a seguir acentuando, y el tiempo de vida que nos quede como humanidad, ¿no es cierto?, en ese tiempo se echará de ver, dice la palabra de Dios, quiénes son los que sirven a Dios y quiénes son los que no hacen caso de la palabra de Dios. ¿En qué lado quiere estar usted? Porque la recompensa es clara, estimados hermanos, estimados amigos, la recompensa es clara. El propósito nuestro, como siempre lo he dicho, ¿no es cierto?, es poner delante de usted la palabra como Dios nos la ha enseñado. No creemos que somos los grandes artífices de la verdad. La verdad está escrita en la Sagrada Escritura, y nuestro corazón está abierto, ¿no es cierto?, para recibir de ustedes sus pensamientos, sus acuerdos con esto que nosotros hablamos, o su desacuerdo con esto que nosotros hablamos. Todo es interesante para nosotros, para poder seguir buscando la verdad de Dios. Le invitamos cariñosamente, ¿no es cierto?, que siga escuchando nuestro estudio hasta que Dios, en su misericordia, impulse a sus corazones para poder conversar con nosotros, para poder conocer su pensamiento, para poder saber si usted cree que esta es la verdad o cree que estamos equivocados. Son cosas importantes para nosotros. Si usted saca, dice la palabra de Dios, cuando saque a usted a una persona del error, dice, cubrirá multitudes de pecados, y la persona, dice, será salva por misericordia de Dios. Eso esperamos. En cualquier etapa, en cualquier camino que nos encontremos, si estamos equivocados, será una bendición para usted explicarnos por qué estamos equivocados. Y eso es lo que esperamos cada día, porque buscamos conocer la verdad de Dios, y espero que esto también sea su propia intención. El Dios de paz los bendiga.
estimados hermanos, se nos cayó el sistema, esto pasa siempre en internet. Quiero dejarle los saludos también de nuestro pastor, pero en sí la idea central de la ceremonia de la Pascua está ahí presente. Lo importante de lo que significa esto, lo importante de lo que en realidad es conmemorar la Pascua y entender lo que esto realmente nos trae para cada una de nuestras vidas. Espero en Dios que cada uno de nosotros pueda tener una buena semana, que el Dios de paz les bendiga y nos volvemos a encontrar en su programa La Luz de Verdad la próxima semana, si Dios lo permite. Que el Señor de paz les bendiga a todos. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.